En primer lugar, estas son leyes. Bien entienda eso, son leyes. O sea que la manera en que se concibieron van a funcionar en consecuencia. No es sí o tal vez o espero que o es posible que estas van a funcionar tal como Dios las diseñó primero. Y punto número 2, es Dios quien concibió estas leyes. Es Dios quien las estableció en la eternidad pasada. La ley del pecado y de la muerte, que es la primera que vamos a discutir. La ley de Dios, la ley de la mente, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Dios, o mejor dicho, la deidad concibió estas leyes. Y no importa lo que viene o va, estas leyes van a funcionar tal y como fueron concebidas al principio. Número 3, no solo son leyes, no solo son concebidas por Dios, sino que afectan nuestra vida. Número 3, afectan nuestra vida en todos los aspectos de la vida y el vivir. Digo, ya sea estrellamos en las rocas conforme a estas leyes o andamos en la vida victoriosa. Y número 4, el problema es que la mayoría de la cristiandad no entiende en absoluto estas leyes. Permítame repetirlo. La mayoría de la cristiandad nunca ha oído un mensaje en su vida sobre estas leyes. No es algo nuevo, no es algo que tramamos, es lo que se le dio al apóstol Pablo hace casi 2000 años y él nos lo dio en la palabra de Dios. No obstante, la mayoría de la cristiandad, a pesar de la importancia de estas leyes, a pesar de lo importante que son, la gente nunca ha oído de ellas. Si usted, y digo nunca ha oído de ellas, si usted las ha leído en la Biblia y las pasó por alto, no sabía lo que significaba realmente y tampoco las entendía y no significaba mucho a usted, no se daba cuenta, la mayoría de ustedes, lo que estaban leyendo, y estoy seguro que las ha leído en este 7º capítulo de Romanos y los 2 primeros versículos del 8º capítulo de Romanos. Pero no sabía que se vive o muere conforme a estas leyes. Permítame que se lo diga sin ningún remilgo, usted se quemará en el infierno para siempre, debido a que no entiende estas leyes y por lo tanto atrapado y destruido o de otro modo vivirá eternamente con el Señor Jesucristo en ese glorioso lugar llamado cielo. Estas leyes afectan a todos. Sin embargo, tan importante que son, tan significante que son, tan universal que son, casi todos los cristianos nunca han oído ni una sola vez de estas. Es por eso cuando empecé en la preparación de este mensaje, yo pensé, oh Señor, esto es tan importante, es tan significativo, es tan vital. Ayúdame por favor a explicarlo bien, a enunciarlo bien, a darlo bien a la gente. Veamos en primer lugar a la ley del pecado y de la muerte. El gran apóstol dijo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, él está hablándole a los creyentes, entiéndalo, no está hablándole a los no redimidos, a los inconversos. Ellos no tienen la menor idea de lo que está hablando el gran apóstol. Él le habla a los creyentes y le dice a los creyentes, hallo esta ley. Recuerde que fue el Espíritu Santo que le dio las palabras exactas que él nos da. Y el Espíritu Santo quería que lo dijera del modo que él lo dijo. Él dijo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bien, ¿qué ley es esta? No nos dice exactamente de qué ley se trata en el versículo 21, pero en el versículo 23 nos dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él no lo explica con detalle hasta que lea el versículo 2 del capítulo 8.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la ley del pecado y de la muerte de lo que habla. Bien, esta ley es muy poderosa. Pero antes de terminar esa frase, déjeme decirle, él agregó la palabra muerte a esta ley. Recuerden lo que le dijo a Adán y a Eva al principio en el huerto del Edén. Él dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol de frutas podrás comer, disfrutar, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observe, lo voy a volver a decir, es tan importante. Muerte. La muerte que él menciona, la ley del pecado y de la muerte que menciona, es de mucho más importancia que solo el cuerpo humano que deja de existir y muere físicamente. Incluye eso, pero es mucho más que eso. Voy a regresarme al árbol de la ciencia del bien y del mal. Él dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, y sé que usted sabe esto, pero lo diré de todos modos. Cuando él se refería a morir, tenía mucho más sentido, como mencioné, que desplomarse y dejar de respirar, como sea el caso. Significaba que incluía eso, pero es algo más. Significaba que la persona estaría al instante separada de Dios, como fue Adán y Eva. Fueron separados de Dios. Dios es la fuente de vida. ¿Entiende usted eso? Dios es la fuente de vida. Él nos da esta vida a través de su Hijo Jesucristo. Lo que nos llega por medio de la cruz. Bueno, permítame decirlo de nuevo. Dios es la fuerza de vida y la fuente de vida. Y nos lo da a través de su Hijo Jesucristo, y Jesucristo, que es también Dios, y se puede decir y estar correcto bíblico y teológicamente que Jesucristo es la fuente de todo lo que recibimos de Dios. Véalo en la pantalla, por favor. Número 1. El único camino a Dios es por Jesucristo. Véalo, el único camino a Dios es por Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Número 2, el único camino a Jesucristo es por la cruz. Número 1, el único camino a Dios es por Jesucristo. Número 2, el único camino a Jesucristo es por la cruz. La cruz lo hace posible para nosotros ir a Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5, somos bautizados en su muerte, sepultados con él por el bautismo en muerte y resucitados con él en vida nueva. Número 1, el único camino a Dios es a través de Jesucristo, San Juan 14:6. Número 2, el único camino a Jesucristo es a través de la cruz, Romanos 6, versículos 3 al 5. Número 3, el único camino a la cruz es negarse el yo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y Dios es la fuerza de vida, la fuente de vida. Y cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se separaron de Dios. Y por lo tanto, la muerte fue el resultado. Fue separación de Dios. El momento que ellos pecaron, fueron separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero el caso que procuro hacer es que esta ley del pecado y de la muerte, permítame explicarlo de este modo.
la mayoría no sabe lo horrible que es el pecado, lo malo que es el pecado, lo degradante que es el pecado, lo horrendo que es el pecado. Un gran santo alemán estaba muriéndose y le preguntaron en los últimos momentos de su vida qué aprendió en esta experiencia cristiana. Unas de sus últimas palabras fueron: he aprendido lo malo que es el pecado. Y he aprendido lo malo que es el pecado. Présteme atención, el pecado ha matado a todo ser humano que haya nacido y vivido, con la excepción de Enoc y Elías, que fueron trasladados y nunca vieron la muerte. Así es de poderoso. Ha convertido toda esta tierra, el mundo entero, en un cementerio. Ha destruido las mentes más brillantes. Ha empapado la tierra con sangre. Ha llenado la tierra con campos de batallas. El pecado y la muerte ha quebrantado el corazón de cada ser humano que haya existido. El pecado es la causa de la inhumanidad del hombre al hombre, es la causa de todo el delito y el crimen, la violación y la destrucción, la matanza y la disipación, las tinieblas y la destrucción, el pecado, el dolor, el sufrimiento, el pecado. Pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte. Dios mío, permítame decirle, si usted no capta y entiende lo que trato de presentarle hoy, hay una buena posibilidad que algunos en el futuro serán destruidos. Su familia será destruida, su vida será destrozada. Su corazón se romperá en 1000 pedazos. Permíteme volver a decirlo. No estoy hablando de mí, no, yo no importo. Yo estoy hablando de lo que le presento, el mensaje que le presento a usted. El pecado es horrible, tan terrible, tan horrible y destructivo. Y solo hay un camino para la victoria sobre ese infierno degradante, oscurecido, abominable, execrable, cruel y vil. Y es por medio de la sangre de Jesús. It took a miracle to put the stars in space. It took a miracle to put this world in place. But when He saved my soul, cleansed and made me whole, it took a miracle of love and grace. Para mostrarle lo horrendo que es el pecado, tendría que ver el precio que se pagó para estrangular a este monstruo, para encerrar este infierno, para disipar esta oscuridad demoníaca. Tendría que ver la cruz. Se sabe lo horrendo que es el pecado, lo horroroso que era, lo horrible que es ahora. Al ver el precio que Dios tuvo que pagar para apaciguar ese monstruo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Usted no sabe lo horroroso que es el pecado hasta que sepa y entienda al menos hasta donde el ser humano pueda entender el precio que se pagó por nuestra redención. La cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Lamentablemente, la mayor parte de la iglesia moderna hoy no se imagina cómo es el pecado. Muchos predicadores casi nunca hablan del pecado. Si se menciona es que solo es una dirección equivocada o un mal hábito o mendacidad. Se menciona como algo que es incidental, que puede corregirse con el ambiente adecuado o la asociación correcta. Solo hay una cosa que puede corregir el problema del pecado. Una cosa, no 5, no 3, no 2, 1. Hay un solo sacrificio por el pecado, Pablo dijo en Hebreos, y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el que derramó su sangre y se dio como un sacrificio perfecto. Es por eso que Pedro dijo, habéis sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. La ley del pecado y de la muerte puede tratarse solo de una forma, y es por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso se refiere a la cruz. La ley del pecado y de la muerte. Pues soy un cristiano, ya no tengo que preocuparme por eso. Pablo le habla a los cristianos. Él dijo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿De qué está hablando él aquí? Veamos ahora, por un momento, la ley de Dios. La ley del pecado y de la muerte. Y lo que voy a decir, si es que lo digo correctamente, va a sonar un poco extraño. La ley de Dios. Y esto es lo que tengo que decir de esto. La ley de Dios, como empleó Pablo los términos, se refiere realmente a la ley moral de Dios que está oculta en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no robarás, no matarás. Usted sabe los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Es la ley de Dios, es la norma de la justicia, es lo que Dios exige de la raza humana, pero lo que el hombre no puede lograr. Vuelvo a decirlo, lo que el hombre no puede lograr. Necesito volver a decirlo. La ley de Dios es la norma de la justicia de Dios, pero debido a la caída en el huerto del Edén, debido a la incapacidad e inhabilidad del hombre, la falta de la fuerza y poder espiritual debido a la caída, el hombre no puede guardar esa ley. No importa cuánto trate, Pablo nos dice algo de eso en el capítulo 7 de Romanos. Se requiere
unos 6 meses para explicar y predicar esto realmente, porque hay tanta verdad en esas pocas palabras. Dijo, me deleito en la ley de Dios. Bueno, ¿de qué está hablando? Está diciendo que ahora que soy un creyente, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, soy una nueva criatura. Él le habla a los creyentes. Cuando usted fue salvo, se convirtió en una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas que le gustaban antes ya no le gustan más. Las cosas que no le gustaban antes ahora le gustan. La Biblia era un libro cerrado antes de que era salvo, pero ahora la ama. La iglesia era como una cárcel antes de que era salvo, pero ahora quiere ir a la iglesia. La predicación era algo que no quería escuchar antes que aceptó a Cristo, pero ahora anhela y le gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre interior ha cambiado. Usted ha nacido de nuevo, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es la experiencia más gloriosa y maravillosa que un ser humano puede tener. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, aunque era un dirigente espiritual en Israel, en esencia dijo, Señor, yo no sé de qué estás hablando. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Él debiera haberlo sabido y Jesús le respondió, como levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús se refería a la cruz. Esa es la única respuesta. Creemos que puede cambiarse la situación en Irak. Señoras y señores, no se puede. No se puede cambiar nada en ningún sitio. Se necesita un corazón nuevo. Un corazón nuevo. No me refiero al órgano físico, sino que me refiero al propio espíritu y alma y naturaleza del hombre que tiene que cambiar y darle un corazón nuevo, una naturaleza nueva a esa persona. Simón Pedro lo llamó la naturaleza divina. ¿Qué ocurre cuando usted se salva? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. No tomaré el tiempo para abordarlo hoy. Esta ley de la mente. Trato de conseguir que usted vea lo que le sucede cuando se salva. Es la única respuesta para la inhumildad del hombre hacia el hombre, para el quebrantado de corazón. Jesús dijo al pueblo de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Permítame decirle que Jesucristo era un hombre, pero no solo era un hombre. Era Dios manifestado en la carne. Él es Dios, tiempo presente, manifestado en la carne. Muy Dios, muy hombre, muy Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho, el versículo 14 del primer capítulo de Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él le quitará su pecado. Él quitará el pecado y la muerte. La destrucción, la oscuridad, las potestades del mal, la maldad, la desobediencia, la iniquidad, la transgresión, la muerte, el morir. Él lo quitará. Voy a orar ahora mismo. Ni siquiera he pensado en concluir este mensaje.
Pero voy a orar y quiero que usted ore conmigo porque la única respuesta para usted y la respuesta para usted, como lo es para mí y todos, es Jesucristo. Quiero que usted ore conmigo ahora mismo. Dígalo en voz alta y créalo con todo su corazón. Amante Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Lamento por haber pecado, la forma que he vivido y las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa de toda injusticia. Ahora mismo, yo confieso a Jesucristo con mi boca y yo creo en mi corazón que Dios lo resucitó